La Guerra de los 100 años, rivales en litigio. Eduardo III de Inglaterra y la unificación nacional. En la noche del 21 de septiembre de 1327, los habitantes del pueblecito de Berkeley, en el suroeste de Inglaterra, a unos 10 kilómetros al poniente de Bristol, se despertaron sobresaltados por unos gritos de terror procedentes del castillo cercano. Pronto sospecharon lo que sucedía arriba cuando se les anunció al día siguiente que el rey destronado Eduardo II había fallecido de muerte natural. Eduardo había sido brutalmente asesinado por instigación de su esposa Isabel y de Mortimer, amante de ésta. Circuló el rumor de que los asesinos llegaron a torturarlo con hierros calentados al rojo. Cuando este drama se desarrollaba en el castillo de Berkeley, el hijo de la víctima ya había sido coronado solemnemente como rey de Inglaterra con el nombre de Eduardo III. En el momento de ocupar el trono, Eduardo III apenas había cumplido 14 años. El gobierno fue manejado por Isabel y Mortimer. Sin el menor escrúpulo, la desalmada pareja utilizó los recursos del Estado para sus fines personales. La política de paz que se aprestaron a seguir ambos personajes fue más apreciada por la posteridad que por sus contemporáneos. Hicieron cuanto estuvo de su parte para establecer buenas relaciones con Francia, patria de Isabel. Con Escocia firmaron en 1328 un tratado de paz, en virtud del cual el rey de Inglaterra renunciaba a sus derechos soberanos sobre ese país. El pueblo inglés estigmatizó este importante acontecimiento calificándolo de paz sin honor. Indignado, además, por el descaro con que Mortimer ostentaba sus relaciones con la reina, depositó toda su esperanza en el joven monarca. 3 años después del asesinato de su padre, Eduardo III pudo al fin vengarse de Mortimer. Sus partidarios penetraron por una galería subterránea en el castillo de Nottingham, residencia de Mortimer y de la familia real, donde fueron recibidos y guiados por Eduardo. Después de breve lucha se apoderaron del favorito. La reina acudió a toda prisa y suplicó en vano a su hijo que perdonara a su amante. Mortimer fue conducido a la Torre de Londres. El Parlamento lo condenó a muerte y fue ejecutado en noviembre de aquel mismo año. Isabel quedó confinada en un castillo de Norfolk. Así comenzó a reinar Eduardo III, que la historia considera como el monarca más brillante de la Inglaterra medieval. Dos hechos importantes singularizaron su reinado: la Guerra de los 100 años, que él inició, y la fundación de la nobilísima Orden de la Jarretera, cuya divisa es «Honi soit qui mal pense». La tradición cuenta que esta orden caballeresca, Order of the Garter, la más famosa y notable de Inglaterra, fue establecida en 1348 por el monarca durante una fiesta palatina. Asistía a ella la condesa de Salisbury, y sucedió que, al caérsele de la pierna una liga, el rey Eduardo III se apresuró a recogerla y entregársela. Ante las risas maliciosas de sus cortesanos, el monarca se volvió indignado y exclamó: «Honi soit qui mal pense», maldito sea quien piense mal de ello. Con tal motivo fundó una nueva orden, llamada de la Jarretera, a fin de que aquellos mismos que se habían burlado se sintiesen muy honrados en ingresar en ella. El gran maestre nato de dicha orden es el propio monarca británico. Sus componentes son el príncipe de Gales y los príncipes de sangre real, hasta 25 miembros. Su insignia, una liga de terciopelo azul con franja de oro, y la frase citada se lleva ceñida bajo la rodilla izquierda. Además, en el lado izquierdo del pecho ha de pender una estrella de 8 puntas, rodeada de una liga análoga y con la cruz de San Jorge en el centro. Ambos acontecimientos son característicos de su ambición y de su necesidad de acción y de su complacencia por los gestos teatrales. Eduardo III quería ser ante todo un perfecto caballero, el campeón de los torneos y el favorito de las damas. El ansia de vivir lo devoraba. Las crónicas de la época cantan apasionadas alabanzas a su rey. No regatean los elogios a su fuerza, a su valentía y a su radiante personalidad. El único héroe comparable con él, según sus contemporáneos, era el legendario rey Arturo. Tal era la opinión que Eduardo III tenía de sí mismo, y así también pensaba el pueblo de él, al menos en la época de su juventud, cuando sus numerosas debilidades no se habían puesto aún en evidencia. En Eduardo III los ingleses veían al soberano que les vengaría de las humillaciones infligidas por Escocia y Francia. Eduardo III fue un conductor de su pueblo e inflamó y encauzó el fanatismo patriótico, muy notorio en Inglaterra desde mediados del siglo XIV. Eduardo III era de temperamento más inclinado hacia las acciones irreflexivas que a la ejecución de planes largamente madurados. Se mostró siempre hábil táctico, tanto en el campo de batalla como en los tratados políticos. Las consecuencias de su inagotable dinamismo, el formidable proceso histórico que inició, lo forzaron a ir mucho más lejos de lo previsto.
De buen o mal grado se vio obligado a movilizar a la nación entera, lo mismo militarmente que en los terrenos político y económico, y adaptar su acción no solo a sus intereses personales, sino también a los del reino y del pueblo inglés. La aventura escocesa de Eduardo III. Después de acabar con el régimen de Mortimer y sintiéndose al fin seguro en el trono, el joven Eduardo III buscó un campo propicio de acción. Como era de esperar, dirigió primero sus tiros contra Escocia, pues el pueblo sentía aún vivamente el oprobio de la paz sin honor, y así en 1332 comenzó para este país un prolongado periodo de lucha, durante el cual hubo de defender con tesón su independencia. Eduardo III se apuntó a algunas victorias decisivas en apariencia, debidas sobre todo a la intervención de sus arqueros, pero los escoceses nunca se han dado fácilmente por vencidos. Robert Bruce, héroe de la independencia escocesa, había enseñado a su pueblo la técnica de la guerrilla. Los escoceses podían ser derrotados con facilidad en el campo de batalla, pero muy distinto era someterlos definitivamente. Después de cada derrota se retiraban a la región de las altas montañas y esperaban el momento favorable para reaparecer y atacar por retaguardia a los odiados invasores. Lo que Eduardo I no había podido llevar a buen fin, su nieto tampoco lo conseguiría. Después de varios años de espantosas devastaciones y pillajes, Eduardo III hubo de reconocer que la prosecución de la guerra en el norte le proporcionaría pocos resultados tangibles, y así centró su atención sobre Francia, que manifestaba, en perjuicio gravísimo para Inglaterra, demasiado interés por Escocia, sosteniéndola en su lucha por la independencia. En 1338 Eduardo III decidió retirar sus tropas de Escocia. Los Valois en el trono de Francia. Un año después de ceñir Eduardo III la corona de Inglaterra, Felipe VI fue proclamado rey de Francia, pasando así el cetro a una rama colateral de la antigua dinastía. Felipe el Hermoso había tenido como sucesores a sus 3 hijos. Con ellos se extinguió en 1328 la rama masculina de la célebre dinastía de los Capetos. En este momento se planteó la cuestión de quién sería el presunto heredero de esta casa. El derecho constitucional francés no indicaba explícitamente si la sucesión por la rama femenina era admisible. En caso afirmativo, Eduardo III de Inglaterra podía ser considerado como heredero directo del trono de Francia, como nieto que era de Felipe el Hermoso. Si los grandes señores de Francia se negaban a ello, cosa que ya había sucedido 2 veces, el heredero legítimo era Felipe de Valois, sobrino de Felipe el Hermoso. En la asamblea que tuvo efecto después de la muerte del último heredero directo de los Capeto, Eduardo III hizo valer sus derechos a la corona. Este acto oficial contribuyó, y no poco, según parece, a decidir por tercera vez a los nobles franceses a rehusar el cetro de los descendientes de los reyes por línea femenina. Gracias a ello, la casa de Valois subió al trono de Francia en la persona de Felipe VI. Felipe era evidentemente inferior a su adversario, Eduardo III. Se le describe como hombre irresoluto, con malsana tendencia a dejarse influir por los demás. Estaba dominado sobre todo por su esposa, la enfermiza pero viril reina Juana de Borgoña, que se comportaba como verdadero rey. En opinión de un cronista de la época, el nuevo soberano tenía un concepto muy poco realista de sus deberes de monarca, reverenciaba con convicción el ideal caballeresco de la Edad Media, y sus aspiraciones románticas se orientaban hacia Italia y Tierra Santa. En 1332 se hizo cruzado, soñaba con mandar en persona un ejército de cruzados y esperaba inducir a su vasallo, Eduardo III, a seguirle a Palestina. La mayor parte de los acontecimientos que siguieron y condujeron finalmente a una franca ruptura entre ambos reyes debe atribuirse al problema de las posesiones inglesas en el sur de Francia, la Guyenne y la Gascuña, vestigios del antiguo y prestigioso patrimonio Plantagenet. Los franceses se interesaban cada vez más con insistencia por estas regiones, cuya anexión redondearía a maravilla el territorio nacional. En Inglaterra estaban pocos dispuestos a ceder tan importantes dominios. Eduardo III, igual que su predecesor Eduardo I, sentía predilección por estas comarcas soleadas. Ambos soberanos se habían preocupado mucho por aumentar su prosperidad, pero los franceses hicieron patente allí su presencia, se apoderaron de amplias parcelas de estas provincias y, como protestara Inglaterra, prometieron devolverlas. Impusieron igualmente su voluntad en la esfera administrativa, elevando los impuestos del comercio de vinos, medida humillante para los comerciantes de Londres, que pensaban mantener su monopolio en este género de negocios. El litigio anglo-francés.
Las cuestiones escocesa y flamenca contribuyeron por igual a aumentar la tensión entre Francia e Inglaterra. Eduardo III no disimulaba su cólera al ver que el rey de Francia testimoniaba su simpatía a los escoceses, hasta el punto de ayudarle sin rebozo en su lucha contra los ingleses. La cuestión flamenca se manifestaba aún más grave en sus complicaciones. Flandes era en aquella época un condado bajo el dominio del rey de Francia, mientras que el llamado Flandes imperial pertenecía al imperio germánico. Las grandes ciudades del condado gozaban en aquellos momentos de situación privilegiada. Gante, Brujas e Ypres habían logrado considerables libertades, y los burgueses de tales ciudades mantenían celosamente sus derechos. El conflicto que enfrentaba Inglaterra con Francia los colocó en una situación difícil y espinosa. Flandes trabajaba en gran escala las lanas importadas de Inglaterra, que, siendo la principal productora de lanas en la Europa de aquella época, no poseía una industria textil digna de mención. Para colocar sus lanas, los ingleses no podían, en consecuencia, prescindir de los telares flamencos. Eduardo III comenzó a inquietarse. Necesitaba a cualquier precio instigar a las ciudades flamencas a rebelarse contra la política pro-francesa de su conde y tomar partido a favor de los ingleses. En 1336, para lograr sus fines, Eduardo III prohibió la exportación de lanas inglesas a Flandes. Hizo cuanto pudo para incitar a los tejedores de esa región y de otros países a establecerse en Inglaterra, a fin de crear allí una industria textil nacional. Y la tensión entre franceses e ingleses se agudizaba aún más por estos hechos. La ayuda prestada por los franceses a los rebeldes de Escocia y las intromisiones del rey de Francia en Guyena habían irritado tanto al rey de Inglaterra que pensó en declarar la guerra a Felipe VI. Este, lejos de desear contender contra Inglaterra, soñaba únicamente con emprender una cruzada, pero no encontraba eco propicio ante Eduardo III, ni siquiera ante el propio Papa, el enérgico Benedicto XII, que juzgaba irrealizable una cruzada en tales momentos. No carecía de motivos en su actitud. Le parecía mucho más importante evitar el conflicto que amenazaba estallar entre ambos reinos. Diplomático nato, el Papa Benedicto tenía especial deseo en resolver esta cuestión, porque se hallaba empeñado en una lucha encarnizada con el emperador alemán Luis de Baviera. Un conflicto entre Inglaterra y Francia no haría más que debilitar su propia posición, privándole del apoyo del rey de Francia. Se prepara la guerra. Los preparativos ingleses. Entretanto, Eduardo III llevaba a cabo con energía y actividad sus preparativos de guerra. No contento con su ejército de caballeros, reclutaba a todos los hombres libres de su reino, entre los que escogió los más vigorosos y diestros en el manejo del arco y de la lanza. Su intención era crear una infantería que protegiera a la caballería y formar el núcleo del ejército. El arquero inglés iba a hacer su aparición en la historia universal, logrando pronta reputación en toda Europa por su efectividad. La nueva arma, el arco largo, cuya cuerda era preciso tensar hasta la oreja, era en realidad originaria del país de Gales. Los ingleses hicieron de ella su arma característica. Su extraordinaria eficacia en las guerras contra Escocia había admirado a todo el mundo. El entrenamiento de los arqueros se llevaba a efecto con el mayor esmero. El rey les había prohibido practicar deportes propios de tiempos de paz, tales como el frontón, el balompié o el hockey. La juventud debía consagrarse al deporte del arco, cuya maestría exigía cualidades juveniles. En todas las ciudades y pueblos de Inglaterra, el tiro al arco llegó a ser el deporte favorito y más generalizado, merced al cual los arqueros ingleses realizarían verdaderas maravillas en los campos de batalla durante la Edad Media, atravesando con sus flechas incluso las armaduras de los caballeros y provocando una revolución en los métodos de combate. Canciones habían de llegar a componerse en alabanza de los arqueros, cuyos actos de heroísmo quedarían grabados por largo tiempo en la memoria de todos. Según el cronista Froissart, los ingleses no pedían otra cosa a su rey sino hacer la guerra a países vecinos más grandes y ricos que el suyo, pues siempre, según Froissart, las batallas y los asesinatos son su modo de vivir y son particularmente envidiosos de la prosperidad de los demás pueblos. El cronista Froissart nació en 1337 en Valenciennes y murió a principios del siglo XV. Pasó gran parte de su vida viajando por Inglaterra, Escocia, Francia, Flandes e Italia, con intención de reunir materiales de primera mano para sus crónicas sobre las grandes guerras entre Inglaterra y Francia. En su pintoresca crónica de 1399, año en que fue destronado Ricardo II de Inglaterra, demostró talento de narrador excepcional para su época. Su libro constituye un monumento a las glorias del sistema feudal y del ideal caballeresco, ya entonces próximo a su ocaso. Sus entretenidísimas crónicas manifiestan muy poca comprensión hacia los sentimientos que agitaban entonces a quienes ninguna gloria cosechaban de las esclarecidas proezas de los nobles, y sí en cambio las devastaciones, conscripciones y mayores exacciones consiguientes.